Bueno, pues hoy la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo intergubernamental que está compuesto por 23 Estados miembros del ámbito iberoamericano. Por supuesto están España y Portugal y los países del ámbito latinoamericano. Y se dedica fundamentalmente a esos mandatos, al de la educación, ciencia y la cultura. Y en ese ámbito pues trabaja la educación primaria, la educación superior, por supuesto, la cultura, la ciudadanía iberoamericana, la ciencia, la tecnología, todo el ámbito digital. Y desde el año pasado, en diciembre del 2022, en el programa de presupuestos para el 2023 y 2024 se ha incorporado un eje misional que es el Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, de Democracia y de Igualdad. El Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad es un programa ambicioso y que específicamente se ha creado en 2022 por la unanimidad de todos los Estados miembros y que nos va a permitir trabajar de una manera más transversal en el mandato de la OI en educación, ciencia y cultura, en esa vertiente, digamos, de cómo profundizar a través de ese mandato en los derechos humanos y en la propia democracia iberoamericana. Pero a su vez crea un programa específico que va a tener varias líneas de acción. La primera es el fortalecimiento de los sistemas democráticos iberoamericanos en todas sus dimensiones, trabajando fundamentalmente con el sector público. En segundo lugar, vamos a tener una línea de acción que estamos diseñando para fortalecer el concepto de ciudadanía iberoamericana, y para ello vamos a trabajar sobre todo con jóvenes, con chicas y chicos jóvenes, y vamos a trabajar con niñas y mujeres, porque pensamos que ambos sectores son fundamentales para promover la ciudadanía. Y en este sentido vamos a trabajar tanto en lo que significa el empoderamiento de estos sectores y de la ciudadanía, como en hacer que esa ciudadanía, y para ello estamos trabajando, como he dicho, con jóvenes y mujeres, pueda canalizar sus demandas de una manera ordenada a través de los canales que permite la propia democracia, formales e informales, para poder participar y ser tenidos en cuenta de una manera responsable, ¿no?, en las decisiones que están ya afectando su presente, pero sobre todo su próximo futuro que está ya encima, ¿no?, en una época que estamos viviendo, en una era, pues digamos, turbulenta, con tantos cambios y con tantas disrupciones, ¿no?, como venimos viendo en el ámbito digital, medioambiental y en el de la propia justicia social también, que es tan importante en esta región iberoamericana con tanta inequidad social y económica como tiene sobre todo América Latina. La tercera línea de acción que tenemos en este programa iberoamericano es la igualdad, y tiene que ver con todo el debate que está muy presente en la región sobre el nuevo contrato social que necesita Iberoamérica. Un contrato social que se ha visto que es evidente, que necesitamos plantearnos ante todas las digamos, transiciones por las que estamos atravesando en el mundo global, y en particular por el contexto particular de la región iberoamericana. Y en ese sentido, la igualdad es un principio fundamental de la democracia, y muy en particular tenemos una línea para promover la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de las niñas y de las mujeres en la región, que es fundamental para un desarrollo sostenible. La democracia paritaria es un paradigma que lleva, digamos, desarrollándose a lo largo de los últimos 30 años. Es en Atenas, en 1992, cuando la Cumbre de Mujeres al Poder, por parte de, sobre todo, diputadas europeas, digamos que dice basta ya
a un régimen democrático en el cual las mujeres no están participando en la toma de decisiones. Pero ese concepto de democracia paritaria ha ido evolucionando a lo largo de los años y también se ha ido adaptando a los distintos contextos. En este libro, La democracia paritaria en América Latina, 3 dimensiones de este proceso que yo denomino paritista, lo que hago es justamente desmenuzar el concepto de democracia paritaria y cuestionar hasta qué punto el principio de la paridad en la democracia, que es el que se lanza en esta cumbre que acabo de mencionar, la paridad en la representación en la vida pública y política, la paridad en los cargos y funciones de hombres y mujeres, puede ser suficiente para que logremos una democracia paritaria tal y como la aspiramos a ella. Y esta democracia paritaria, por lo tanto, en América Latina ha ido adaptándose al contexto de inequidades que tiene la región y también de una cultura patriarcal muy, muy arraigada. También la tenemos en Europa, pero en América Latina la cultura de las violencias, las brechas, las trabas que se ponen a las mujeres son, pues de una particularidad, ¿no? Como vemos con datos muy alarmantes de feminicidio y datos sobre la informalidad de las mujeres en el trabajo y datos sobre la falta de corresponsabilidad en las tareas del cuidado, de políticas públicas, etc. Y por lo tanto el concepto de democracia paritaria es un nuevo paradigma. Podemos asimilarlo a una democracia desde una perspectiva feminista, una democracia absolutamente transversalizada por los 3 principios básicos que son la libertad, en seguridad, el poder de las mujeres. En segundo lugar, una igualdad sustantiva con políticas públicas, con recursos y oportunidades para todas las mujeres y los hombres en paridad, en igualdad. Y en tercer lugar, la paridad, la voz e influencia de las mujeres en la vida social, económica, política y pública, ¿no? Entonces, digamos que es un nuevo paradigma y podríamos decir que la paridad es un presupuesto de la democracia paritaria, pero no es suficiente. La democracia paritaria es un paradigma mucho más ambicioso al que aspiramos todavía todos los países del mundo, no solo América Latina, todos los países del mundo, incluido España, por supuesto. Bueno, lo que analizo en el libro como factores, actores, sinergias que están, interactuando, digamos, en este proceso que denomino paritista hacia la democracia paritaria latinoamericana es un inmenso abanico de elementos y de factores. Si al principio de mi investigación pude percibir datos muy positivos de incremento de la representación de las mujeres en el ámbito, sobre todo político, electoral, en los parlamentos, los datos también van poniendo de manifiesto las deficiencias, ¿no?, en los distintos niveles territoriales, sobre todo en el local, en las carteras que ocupan las mujeres, más ocupadas de temas sociales, ¿no?, que de lo que es la producción y la preservación del sistema, según categorías para definir las carteras, digamos, de gobiernos, que son las carteras fuertes, de defensa, de fomento, de economía, etcétera. Y vamos viendo también muchas deficiencias que tiene el proceso hacia la democracia paritaria. Y en este sentido, los factores que analizo son tanto los factores que son oportunidades que se van percibiendo en ese proceso hacia la democracia paritaria como grandes amenazas que hay, ¿no? Entonces, este análisis de oportunidades y amenazas que llamo resistencias multidimensionales y de competencia para la competencia electoral de las mujeres es algo que analizo en gran profundidad, creo, en el libro, y que también me lleva a indagar en quiénes son los actores que están detrás de ese proceso hacia la democracia paritaria en estos 30-35 años en América Latina. Y es así como hago una clasificación de actores entre los productores y los productores fundamentalmente son las redes de mujeres
en todas sus distintas categorías. Las mujeres de la sociedad civil y sobre todo las mujeres feministas, las mujeres en red, las mujeres de organizaciones de mujeres y las mujeres organizadas en el ámbito de la política, de la judicatura, abogadas, mujeres en todos los espectros de la sociedad, ¿no? Mujeres que están en los gobiernos y que llevan esa ideología paritista, como la denomino, que realmente la llevan de un lado a otro. Mujeres en rotación, digo en el libro, ¿no? Y analizo el proceso y lo que significa que las mujeres roten de un cargo a otro. Pero también hay actores que son los que van a asentar, ¿no? Y hacer posible que el proceso también dé un paso adelante, ¿no? No solo son los movilizadores, sino también los que realmente producen los cambios. Y ahí están pues algunos actores que son conflictivos, como son los partidos políticos, porque si bien por un lado sabemos que los partidos políticos tienen una labor esencial para promover este gran desafío, que es hacer de las democracias un mecanismo de convivencia paritario para hombres y mujeres en todas las dimensiones de la vida, en lo personal, en lo político, etcétera, y hay momentos que se analizan también en el libro, donde los partidos y algunos partidos políticos, algunas personas, algunos estamentos en los partidos han podido pues ser movilizadores también del proceso. Sin embargo, observamos que por un lado los organismos multilaterales no trabajan con los partidos políticos por una necesidad de mantenerse en la neutralidad ideológica y partidista. También la sociedad civil es pues reacia a inmiscuirse también en el trabajo partidario muchas veces, para quedarse también fuera de todo ese proceso partidario que muchas veces es aprovechado por los partidos, ¿no? Para promover sus propias procesos electorales. Lo que vemos es que los partidos, en la mayoría de los casos, se convierten en obstruccionistas de los avances de las mujeres. El gran escollo para el avance de las mujeres en la participación política son precisamente los partidos. No están las mujeres en las estructuras de poder de los partidos políticos, y si acaso lo están en algunos casos, es más formal que efectiva y real, porque muchas veces es en reuniones fuera de los partidos donde realmente se llegan a acuerdos, ¿no? Y son formas y dinámicas de trabajo que a lo largo de decenas de años se han ido manejando de una forma muy masculinizada y que no permite que entren las mujeres. Y es precisamente en el seno de los propios partidos políticos y en el seno del partido político de las mujeres políticas que pues encabezan listas o que participan en los parlamentos o en los gobiernos, esos mismos partidos políticos a los que pertenecen las mujeres políticas son los que muchas veces son de donde surgen pues actos de acoso y de violencia política hacia las mujeres. Un fenómeno que crece cada día más en la región. Lo hace en todo el mundo, pero en América Latina es un fenómeno muy, muy preocupante, del que se ocupan también organismos multilaterales como Naciones Unidas y como organismos regionales, sociedad civil, etcétera. Y esto es lo más llamativo, porque mientras avanza la representación de las mujeres en términos numéricos, las dificultades que tienen las mujeres para ejercer la política realmente de manera sustantiva y efectiva siguen siendo muchísimas, ¿no? Entonces, estos son los factores, ¿no? O sea, podría hablar sin límite, porque son un estudio de actores, movilizadores y productores del proceso, un estudio de las acciones estructurales, colectivas, individuales que han ido marcando la evolución, y también un estudio de las resistencias que todavía están y que hacen pues que sea muy necesario el poder distinguir conceptual y estratégicamente las diferencias que existen entre un proceso hacia la paridad en la representación política y la democracia paritaria como un paradigma nuevo de democracia entre hombres y mujeres en todas sus dimensiones.
Bueno, nos queda mucho. Yo diría que lo más importante es dar el paso hacia un cambio profundo en nuestras formas de comportarnos. La base esencial de nuestras normas sociales, ¿no? Ese patriarcado, es entender que las mujeres tienen que cuidar, tienen que ocuparse, tienen que subordinarse, y que hace que haya hombres que se sientan amenazados y utilicen la violencia, el acoso hacia las niñas, las adolescentes o las mujeres cuando no tienen control sobre ellas. No deben tener control sobre las mujeres, y las mujeres tenemos que poder lo mismo que los hombres, los chicos y los niños. Tenemos que poder desear, anhelar, tener el mismo desarrollo personal y profesional que los hombres. Y eso es lo más costoso, lo más complicado, lo que más tiempo va a llevarnos, ¿no? Podemos modificar muchas cosas en las leyes, como hemos visto incluso en España a lo largo de estos años, pero cambiar esas conductas sociales que están en cada gesto que tenemos, en la casa, en la calle, en lo público, en las empresas, es lo más complicado, y eso es en lo que tenemos que trabajar. Y para eso es fundamental, y este año es muy importante porque estamos en plena revisión en el sistema de Naciones Unidas también de la Recomendación 1974 de educación para la paz y para los derechos humanos y la ciudadanía, educar en la cultura de la igualdad sustantiva entre chicos y chicas. Educar, formar en todos los segmentos de la sociedad para que entendamos cómo tenemos que, pues cuál es el sujeto niñas, el sujeto mujeres, el sujeto hombres, y por qué ambos tenemos que ser paritarios en todo nuestro, pues como categoría jurídica y como categoría política, para ser respetados y para poder desarrollarnos en plenitud.